Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 1. Saludo e introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 9. Introducción. Cada carta del apóstol Pablo es más que un mensaje a una comunidad antigua. Es una palabra viva que atraviesa los siglos y sigue hablando a los corazones de quienes buscan a Dios. Escrita con ternura, sabiduría y firmeza, la primera carta a los Corintios revela la profunda preocupación de Pablo por una iglesia que crecía en medio de una sociedad llena de desafíos. Corinto era una ciudad vibrante, rica en cultura, pero también marcada por la confusión espiritual y moral. En medio de ese ambiente, Pablo levanta su voz para recordar a los creyentes que su identidad no depende del mundo que los rodea, sino del llamado divino que han recibido en Cristo Jesús. Desde las primeras líneas, el apóstol no solo se presenta como mensajero, sino como un pastor que ora, agradece y exhorta con amor. Su saludo no es una simple cortesía, es una proclamación de verdad, una invitación a volver al centro de la fe, la gracia, la comunión y la fidelidad de Dios. A través de estas palabras iniciales, Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo. Personas santificadas, llamadas a vivir en la luz de su presencia y a caminar con esperanza hacia la venida del Señor. Nos invita a mirar más allá de nuestras imperfecciones y divisiones, para reconocer la obra constante del Espíritu en nosotros. Estas palabras, escritas hace tantos siglos, siguen resonando hoy con la misma fuerza. Porque en cada generación, la Iglesia necesita recordar que ha sido elegida, sostenida y amada por un Dios fiel. Escuchemos juntos este comienzo lleno de luz y propósito. Dejando que la voz del Espíritu nos guíe a redescubrir el valor de la gracia, la unidad y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Narración principal. Primera de Corintios 1, versículo 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así inicia el apóstol, no con títulos de grandeza, sino con la humildad de quien sabe que su llamado proviene del cielo. No fue elegido por mérito humano, ni por influencia, sino por la gracia divina que transforma a los débiles en instrumentos de poder espiritual. En sus primeras palabras, Pablo se presenta como siervo y enviado, consciente de que su vida pertenece por completo a aquel que lo llamó en el camino de Damasco. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con ternura pastoral, Pablo dirige su carta a una comunidad viva, diversa y en proceso de crecimiento. No los llama simplemente corintios, sino iglesia de Dios, recordándoles que, aunque habiten en medio de una ciudad ruidosa y llena de tentaciones, ellos pertenecen a un reino celestial. Ser santificados en Cristo significa haber sido apartados para un propósito eterno, no por obras humanas, sino por la obra redentora de Cristo. Y ser llamados a ser santos implica una invitación constante a vivir conforme al carácter de aquel que los salvó. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, Pablo extiende su saludo más allá de Corinto. La fe no está limitada por fronteras, culturas ni generaciones. Todos los que claman el nombre de Jesús forman parte de una misma familia, la familia de la fe. El Señor que habita en Corinto es el mismo que habita en cada corazón que le busca con sinceridad. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras que resumen el mensaje del Evangelio, gracia y paz. Gracia, el regalo inmerecido de Dios que nos rescata, y paz, el fruto que llena el alma cuando descansamos en su voluntad. Pablo no desea simplemente bienestar temporal, sino la profunda paz que brota del perdón y de la comunión con Cristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Antes de corregir, Pablo agradece. Antes de exhortar, bendice. Reconoce que, a pesar de las debilidades humanas, la gracia de Dios sigue obrando. Él ve más allá de los errores y se enfoca en la obra del Espíritu, que sigue moldeando corazones. Su gratitud revela un amor pastoral que celebra la acción de Dios incluso en medio de la imperfección. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Los creyentes en Corinto habían recibido dones y talentos extraordinarios. Pablo reconoce esos dones como evidencia de la gracia divina. El conocimiento, la elocuencia y la sabiduría no son motivos de orgullo, sino herramientas para edificar. Todo lo que poseen, lo poseen en Él,
porque Cristo es la fuente de toda abundancia espiritual. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La fe de los corintios no era teoría, sino experiencia viva. Sus vidas testificaban que el Evangelio tenía poder real para transformar. Cada conversión, cada acto de amor, cada don manifestado era una evidencia de que Cristo estaba presente y activo en medio de ellos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo eleva su mirada al futuro, recordándoles que toda bendición tiene un propósito: prepararlos para la venida del Señor. El pueblo de Dios no está vacío ni desamparado, ha sido equipado con todo lo necesario para perseverar en la fe. Cada don, cada talento, cada palabra de sabiduría, es una semilla que crece mientras esperamos la gloriosa revelación de Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son una promesa de esperanza. No se trata de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina. El mismo Dios que comenzó la obra, será quien la complete. Él es quien sostiene, purifica y fortalece, para que al final podamos presentarnos ante limpios, firmes y llenos de gozo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí culmina el saludo con una declaración eterna: fiel es Dios. Todo lo que somos, todo lo que esperamos y todo lo que hacemos, reposa en esa verdad inquebrantable. Somos llamados no solo a creer, sino a vivir en comunión con el Hijo, a compartir su vida, su amor y su propósito. Pablo no escribe solo una introducción, escribe una invitación a confiar. A recordar que, en medio de los desafíos, la fidelidad de Dios no cambia. Él es constante, firme y verdadero, y nunca abandona a los suyos. Reflexión. En estas palabras, Pablo no solo saluda, sino que establece el fundamento de toda la vida cristiana. La identidad en Cristo. Desde el principio, el apóstol nos recuerda que la fe no se trata solo de creer, sino de pertenecer. Pertenecer a aquel que nos llamó por nombre, que nos separó para su gloria y que nos invita a vivir una vida distinta, guiada por el Espíritu y sostenida por la gracia. Ser santificados no significa ser perfectos. No es una corona para los que no fallan, sino una marca divina sobre quienes se dejan transformar día tras día. Ser santos es responder al amor de Dios con humildad, sabiendo que, aun en nuestra debilidad, Él sigue obrando. Es caminar con la certeza de que el Señor no nos eligió por nuestra fuerza, sino por su misericordia. Cada palabra de Pablo nos recuerda que el Evangelio no comienza con lo que nosotros hacemos, sino con lo que Dios ya ha hecho. Él nos llama, nos perdona, nos forma y nos confirma. Nos da la identidad más alta que un ser humano puede recibir: hijos e hijas de Dios, amados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo mira a la iglesia en Corinto, no ve solo una comunidad llena de problemas, divisiones o imperfecciones. Ve a un pueblo en proceso. Ve lo que Dios está construyendo en ellos. Y es desde esa mirada de fe que da gracias, porque sabe que detrás de cada creyente hay una obra divina que no se detiene. Así también nos mira Dios hoy. Nos ve más allá de nuestras caídas, más allá de nuestras luchas, más allá de nuestras dudas. Nos ve como lo que seremos cuando su gracia haya completado su obra en nosotros, reflejos vivos de su amor y su verdad. La fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, sino de su promesa. Él es quien nos sostiene cuando el ánimo decae, quien nos levanta cuando fallamos, y quien nos confirma cuando todo parece incierto. Por eso Pablo dice con convicción: fiel es Dios. Una declaración que encierra siglos de esperanza, una verdad que trasciende toda circunstancia. Esa fidelidad es el hilo invisible que recorre toda la historia de la fe. El mismo Dios que llamó a Abraham, fortaleció a Moisés y consoló a David, es el mismo que hoy sostiene a cada creyente. Y así como acompañó a la iglesia de Corinto, también camina con nosotros, guiándonos paso a paso hacia la plenitud en Cristo. En medio del ruido del mundo, de la prisa y de la incertidumbre, estas palabras siguen susurrando a nuestro corazón. Recuerda quién eres. Recuerda a quién perteneces. Recuerda que aquel que comenzó la buena obra en ti, será fiel en completarla. Esa es la esencia de este saludo apostólico, una invitación a descansar en la fidelidad de Dios. Porque no caminamos solos, ni luchamos por nuestras fuerzas.
Vivimos sostenidos por la gracia, fortalecidos por el amor, y llamados a reflejar a Cristo en cada paso del camino. La promesa que Pablo compartió con los corintios sigue viva hoy. Dios es fiel. Él nos confirmará hasta el fin. Y en su fidelidad, encontramos la paz, la esperanza y el propósito que nuestra alma anhela. Conclusión. Así comienza la carta a los Corintios, con gratitud, gracia y propósito. Antes de exhortar, Pablo bendice. Antes de corregir, agradece. Y antes de hablar de las divisiones o los desafíos, recuerda a los creyentes quiénes son y a quién pertenecen. Cada palabra de este saludo está impregnada de esperanza. Es el eco de un amor pastoral que busca despertar la fe, renovar la unidad y afirmar que todo lo que la Iglesia necesita ya le ha sido dado en Cristo Jesús. Pablo nos recuerda que somos llamados a la comunión con Cristo, no a una religión vacía, sino a una relación viva, constante y transformadora. Nos invita a vivir en santidad, no como una carga, sino como un privilegio, el privilegio de reflejar la luz de aquel que nos amó primero. Y nos anima a mantenernos firmes hasta su venida, sabiendo que el Dios que nos llamó es el mismo que nos sustentará hasta el fin. Cuando el camino parezca incierto, cuando la fe se debilite o el corazón se canse, recordemos estas palabras. No es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la fidelidad de Dios. Él es quien nos confirma, quien nos guarda, quien nos levanta. El mismo Dios que obró en Corinto sigue obrando hoy, moldeando vidas con su gracia y extendiendo su mano a todo corazón dispuesto a creer. Estas primeras líneas de la carta no son solo un saludo. Son una promesa, un ancla y una invitación. Una promesa de que la gracia de Cristo basta. Un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Y una invitación a vivir cada día recordando que fuimos llamados por amor y para amar. Que estas palabras iniciales nos inspiren a permanecer fieles, confiando en el Dios que comenzó la buena obra en nosotros. Y que será fiel en completarla. Que su gracia siga siendo nuestro refugio, su palabra nuestra guía, y su amor la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Fiel es Dios. Una verdad eterna que trasciende el tiempo. Que resuena en cada corazón que espera en Él. Y que nos recuerda, con ternura y poder, que nunca caminamos solos. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios parte número 2. División en la Iglesia y llamado a la unidad. Capítulo 1, versículo 10 al capítulo 4, versículo 21. Introducción. En la joven iglesia de Corinto, la fe comenzaba a crecer con fuerza. Hombres y mujeres transformados por el Evangelio se reunían para adorar, para compartir. Para aprender del camino de Cristo. Pero junto al fervor de la fe, también surgieron las diferencias. Algunos se alineaban con Pablo, otros con Apolos, otros con Cefas. Cada grupo tenía sus preferencias, sus opiniones, sus líderes favoritos. Y en medio de esa diversidad que se tornaba división, Pablo escribe con el corazón de un padre espiritual. Para recordarles una verdad que atraviesa los siglos. Cristo no está dividido. Su mensaje no es una corrección fría, sino una invitación amorosa a la madurez. Pablo no busca silenciar voces, sino armonizarlas bajo un mismo propósito. Que todo lo que la Iglesia sea y haga, tenga como centro a Jesucristo. Estas palabras no solo fueron escritas para Corinto, sino para cada comunidad, para cada creyente que lucha por mantener la unidad. En medio de la diferencia. Porque la verdadera comunión no se basa en la uniformidad de pensamiento, sino en el amor que fluye del corazón de Cristo. Hoy, igual que entonces, somos llamados a mirar más allá de los nombres, los títulos y las opiniones. Y a volver al centro de todo, la cruz de Cristo. Donde el orgullo muere, la gracia triunfa, y la Iglesia vuelve a ser una sola familia en el Señor. División en la Iglesia y llamado a la unidad. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1, 10. Pablo no comienza con una orden, sino con un ruego. Un ruego lleno de ternura, de amor pastoral y de profunda preocupación. Él sabe que la unidad no puede imponerse, debe nacer del corazón.
Por eso apela al nombre de Cristo. Porque solo en ese nombre los corazones pueden volver a unirse. La iglesia de Corinto había comenzado a fragmentarse. Algunos se identificaban con Pablo, otros con Apolos, otros con Cefas, y algunos, con cierto aire de superioridad, decían, yo soy de Cristo. Pero en cada grupo, el mismo error se repetía. Mirar al hombre, en lugar de mirar al Salvador. Con firmeza y amor, Pablo les recuerda. Ninguno de nosotros fue crucificado por vosotros. El Evangelio no se trata del mensajero, sino del mensaje. No se trata del talento o de la elocuencia del predicador, sino del poder de Dios que actúa a través de la cruz. Porque el corazón del Evangelio no es la sabiduría humana, ni la retórica, ni el prestigio. Es la cruz. Un símbolo que el mundo consideraba locura, pero que para los creyentes se convirtió en el poder transformador de Dios. Como escribe Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 18. Dios eligió lo débil para avergonzar lo fuerte, lo pequeño para confundir lo grande, y lo que el mundo desprecia, para mostrar su gloria. Así, nadie puede jactarse delante de Él. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, procede de su gracia. Más adelante, Pablo les recuerda el papel de los siervos. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Primera de Corintios 3, 6. Cada uno cumple su parte en el propósito divino. Pero solo Dios hace florecer la semilla. Los siervos son colaboradores, no competidores. Instrumentos en manos del mismo Maestro. Por eso, Pablo los llama a mirar más allá de las personalidades y a enfocarse en el verdadero fundamento, Jesucristo. Sobre esa roca se edifica toda la iglesia. Y fuera de él, nada permanece. Con ternura de padre espiritual, Pablo concluye. No os jactéis en los hombres, porque todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios 3, 21 y 23. La iglesia no es un escenario de competencia, sino un taller donde Dios forma corazones humildes. No un campo de rivalidad, sino un cuerpo donde cada miembro tiene valor. Porque la unidad no se construye en la admiración humana, sino en la entrega compartida al Señor. Así, Pablo nos recuerda que la cruz une lo que el orgullo separa. Y que en Cristo, solo en Él, somos verdaderamente uno. Conclusión. La carta a los Corintios nos recuerda que no hay poder en la división, sino en la unidad que brota del amor y la humildad. Cristo es el fundamento firme sobre el cual se edifica toda la iglesia. Y cada uno de nosotros es parte del edificio que Él está levantando, pieza por pieza, corazón por corazón. Cuando dejamos de mirar a los hombres y fijamos los ojos en la cruz, el orgullo se disuelve. La competencia pierde fuerza. Y la verdadera sabiduría de Dios resplandece en nuestra vida. Que su Espíritu nos una en un mismo sentir y propósito. Para que la Iglesia refleje la armonía del cielo. Y el mundo vea en nosotros la evidencia de su amor. Que cada acción, palabra y pensamiento sea guiado por su gracia. Y que la humildad y la cooperación reemplacen la división y el egoísmo. Porque en la cruz, la mayor demostración de amor, encontramos la fuerza para perdonar, para servir, y para caminar juntos. Que esta verdad nos inspire a recordar siempre que la Iglesia no es de un hombre ni de otro, sino de Cristo, y que nosotros, como colaboradores, tenemos el honor de reflejar su luz. Cristo no está dividido. Una verdad que sana, une y transforma corazones. Una verdad que desafía al orgullo. Y que nos llama a vivir en unidad, en amor y en fe constante. Que cada corazón que escuche estas palabras pueda sentir la paz que viene de la reconciliación. La esperanza que nace del servicio compartido. Y la alegría que brota de estar firmemente cimentados en Cristo. El mismo ayer, hoy y siempre. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 3. Pecados y disciplina en la Iglesia. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6,
versículo 20. Introducción. En toda comunidad de fe, incluso en aquellas donde el espíritu se mueve con poder, el corazón humano puede desviarse del camino. La iglesia de Corinto, tan rica en dones y conocimiento, no estaba exenta de luchas internas. Entre ellos surgió un caso grave de inmoralidad, una herida dentro del cuerpo de Cristo que no podía ser ignorada. El apóstol Pablo, movido por un profundo amor pastoral, escribe no para avergonzar, sino para despertar conciencias. Sus palabras suenan firmes, pero también llenas de ternura, una voz que llama al arrepentimiento, a la restauración y a la pureza. Porque la verdadera disciplina espiritual nace del amor, no del juicio. Busca sanar lo que está roto, no desechar lo que ha caído. Y en este mensaje, Pablo nos recuerda una verdad trascendente. Nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que son templos del Espíritu Santo. Moradas vivas del Dios que nos redimió con un precio infinito. Cada acción, cada decisión y cada pensamiento reflejan a quien pertenecemos. Por eso, este pasaje no es solo una advertencia para una iglesia antigua, sino una invitación eterna para todos los creyentes. A vivir con pureza, con integridad, y con el deseo de honrar a Cristo en todo lo que somos. Escuchemos, entonces, con corazones dispuestos. Esta exhortación que une verdad y gracia, corrección y amor, y que nos recuerda que la santidad no es una carga, sino una respuesta agradecida al amor de aquel que nos hizo suyos para siempre. Pecados y disciplina en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. En la iglesia de Corinto, una comunidad vibrante y llena de dones espirituales, había surgido un caso que estremecía el corazón de Pablo. Un hombre mantenía una relación inmoral, incluso más allá de lo que el propio mundo consideraba aceptable. Y, en lugar de lamentarlo, la comunidad había permanecido indiferente, como si la gracia de Dios justificara el pecado. Con dolor y firmeza, el apóstol escribe: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Pablo no busca avergonzar, sino despertar conciencia espiritual. Su intención no es la condena, sino la restauración. Él entiende que cuando el mal se tolera dentro del cuerpo de Cristo, poco a poco corrompe el amor, la pureza y el testimonio de la comunidad. Por eso, exhorta a los creyentes a quitar la levadura vieja, esa actitud de tolerancia y descuido espiritual. Para que la iglesia pueda ser una masa nueva, sincera, pura y santa ante Dios. La imagen es clara, así como una pequeña cantidad de levadura puede transformar toda la masa. Una sola actitud de indiferencia hacia el pecado puede contaminar la vida espiritual de muchos. Pablo recuerda que la disciplina en la iglesia no es un acto de dureza, sino una expresión de amor. El propósito no es destruir al pecador, sino conducirlo al arrepentimiento. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La corrección espiritual, hecha con verdad y misericordia. Busca restaurar el orden divino y renovar el corazón. Pero no era este el único problema en Corinto. Algunos creyentes estaban llevando sus conflictos personales ante los tribunales del mundo, buscando justicia terrenal en lugar de resolverlos con sabiduría espiritual dentro de la comunidad de fe. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1. Con estas palabras, Pablo no solo denuncia una práctica equivocada, sino que llama a los creyentes a reconocer su identidad en Cristo. La iglesia está llamada a reflejar la justicia del reino. Una justicia guiada por el amor, la reconciliación y la humildad. Resolver los conflictos con gracia y perdón. Es una señal de madurez espiritual y de confianza en el Dios que juzga con equidad. Cuando el pueblo de Dios actúa como el mundo, pierde su testimonio. Pero cuando actúa con la mente de Cristo, el Evangelio se hace visible. Finalmente, el apóstol lleva la enseñanza a su punto más profundo. La comprensión del cuerpo humano. Algunos creían que podían hacer lo que quisieran con él, pensando que solo el alma pertenecía a Dios. Pero Pablo responde con una verdad que resuena a través de los siglos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Cada creyente es un templo viviente donde habita la presencia divina. El cuerpo ya no pertenece al pecado ni al egoísmo, sino al Señor que lo redimió con su propia sangre. Por eso, vivir en pureza no es una imposición, sino una respuesta agradecida al amor de Cristo. El mensaje de Pablo sigue siendo actual. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. En esa obediencia hay paz, propósito y santidad. Y cuando cada corazón entiende que ha sido comprado por precio, la comunidad entera se convierte en un reflejo vivo del amor de Cristo. Un cuerpo santo, unido y resplandeciente en medio del mundo. Reflexión. Las palabras de Pablo no son duras por enojo, sino firmes por amor. Su propósito no es avergonzar, sino despertar. No es herir, sino sanar. Porque el verdadero amor no se conforma con lo superficial, sino que busca la pureza del alma y la salud del corazón. En su mensaje, Pablo nos enseña que la Iglesia no puede cerrar los ojos ante el pecado, pues hacerlo es permitir que la oscuridad crezca donde debería reinar la luz. El amor verdadero corrige, guía y restaura. Y aunque la disciplina espiritual pueda parecer dolorosa, su fruto es paz, integridad y una comunión más profunda con Dios. La disciplina, cuando nace del Espíritu, no destruye, purifica. No expulsa, sino que invita al regreso. No aplasta, sino que levanta. Es el toque del Padre que, con ternura y justicia, forma en nosotros el carácter de Cristo. Cada corrección divina es una oportunidad de volver al camino, de sanar lo que se quebró, de redescubrir la belleza de vivir bajo la gracia. Pablo nos recuerda que cada decisión moral tiene un eco espiritual. Nada de lo que hacemos con nuestro cuerpo o con nuestra mente es insignificante ante los ojos de Dios. Porque el cuerpo que Él nos dio es un regalo. Una morada viva donde habita su espíritu. Ser templo del Espíritu Santo no es una carga, sino un privilegio sagrado. Significa que cada pensamiento, cada acción, cada palabra puede convertirse en una ofrenda de adoración. Significa que no estamos solos. Que dentro de nosotros habita la presencia misma del Dios eterno. Por eso, el llamado de Pablo resuena con ternura y poder. Vivir con propósito, con pureza y con gratitud. Recordar que fuimos comprados por precio. Y ese precio fue el amor derramado en la cruz. Que este recordatorio nos impulse a cuidar lo que somos. A honrar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y a vivir cada día conscientes de que llevamos dentro el tesoro más precioso. La presencia del Espíritu Santo. Porque cuando la Iglesia vive en pureza, el mundo puede ver a Cristo reflejado en ella. Conclusión. La enseñanza de Pablo a los Corintios sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la santidad no es una carga, sino una expresión de amor. No es rigidez, sino libertad para vivir conforme al corazón de Dios. La pureza, lejos de ser aislamiento o juicio, es comunión con el Creador que nos hizo suyos y que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pablo nos invita a mirar la Iglesia no como un edificio de piedra, sino como un cuerpo vivo, formado por almas redimidas. Un cuerpo que necesita ser cuidado, sanado y fortalecido con verdad y gracia. Somos llamados a vivir con corazones limpios, a cuidar de nuestros cuerpos como templos sagrados, y a extender misericordia a quienes han tropezado, recordando que todos estamos en el proceso de ser restaurados por la mano de Dios. Porque la Iglesia de Cristo no se define por la perfección, sino por la gracia que perdona, por la verdad que corrige, y por el amor que transforma. Habéis sido comprados por precio. Una verdad eterna que nos devuelve la perspectiva. Ya no somos nuestros. Pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Que esta certeza nos impulse a vivir con propósito, a caminar en pureza,
y a servir con humildad, sabiendo que cada acto de fidelidad glorifica a nuestro Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe cada día a glorificar a Dios en cuerpo, alma y espíritu, hasta el día glorioso en que estemos plenamente unidos con Él, en perfecta santidad, paz y amor eterno. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 4. El matrimonio y la vida cristiana. Capítulo 7, versículo 1 al 40. Introducción. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, no solo aborda temas teológicos profundos, sino también las realidades más íntimas y humanas de la vida cristiana. Entre ellas, el matrimonio, la soltería y el celibato, aspectos que tocan el corazón de nuestra identidad, de nuestras relaciones y de nuestra vocación ante Dios. En una sociedad marcada por la confusión, el deseo y las expectativas cambiantes, Pablo ofrece una voz de equilibrio espiritual. Sus palabras no nacen del juicio, sino de la compasión, no buscan imponer cargas, sino liberar el alma para que viva conforme al propósito divino. El apóstol enseña que tanto el matrimonio como la soltería son dones sagrados, diferentes caminos hacia una misma meta, servir al Señor con fidelidad y amor. Cada creyente, dice Pablo, debe aprender a florecer en el estado en que fue llamado, confiando en que Dios no se equivoca al asignar las estaciones de nuestra vida. Este pasaje nos invita a mirar más allá de las etiquetas y las comparaciones, y a descubrir que la plenitud no se halla en tener o no tener pareja, sino en caminar en comunión con Cristo, quien llena todo vacío y da sentido a cada relación. Escuchemos, pues, con atención y humildad, estas enseñanzas que trascienden el tiempo, recordándonos que la verdadera felicidad y propósito se encuentran en una vida consagrada, en un corazón que ama a Dios por encima de todo. El matrimonio y la vida cristiana. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 40. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo responde a las inquietudes que los creyentes de Corinto le habían enviado, preguntas nacidas en medio de una sociedad confusa, donde el amor y el deseo se mezclaban con prácticas contrarias al diseño divino. Su enseñanza no condena el matrimonio, sino que lo eleva a la dignidad de un pacto sagrado. Una unión que refleja la fidelidad de Cristo con su Iglesia. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3 y 4. Estas palabras, que pueden parecer duras al oído moderno, revelan un principio espiritual profundo. El amor verdadero no busca poseer, sino entregarse. El matrimonio cristiano no es dominio, sino reciprocidad. No es exigencia, sino servicio mutuo. Donde cada uno se cuida, se honra y se respeta como un reflejo vivo del amor de Dios. Pablo también habla con aprecio del celibato, reconociendo en él un don especial. Una vocación que permite servir al Señor sin distracciones terrenales. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, y otro de otro. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7. Así, el apóstol enseña que ni el matrimonio ni la soltería definen la plenitud espiritual. Cada estado tiene su propósito, y ambos pueden ser caminos de fidelidad, de entrega y de testimonio. Lo importante no es la condición en sí, sino el corazón con que se vive. Pablo invita a cada creyente a permanecer en el estado en que fue llamado. El que fue llamado siendo esclavo, no se preocupe, pero si puede hacerse libre, hágalo. El que fue llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21 y 22. Con estas palabras, nos recuerda que Dios puede obrar en cualquier circunstancia. No importa el lugar, el estatus o las limitaciones. Cada situación puede ser un altar donde se adora al Señor con gratitud. La fidelidad no depende del entorno, sino del compromiso interior con Cristo. Finalmente, Pablo eleva la mirada del creyente hacia lo eterno. El tiempo es corto.
De aquí en adelante, los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Porque la apariencia de este mundo pasa. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31. No se trata de negar los afectos, sino de vivirlos con una conciencia celestial. Todo en esta vida, el amor, las posesiones, las preocupaciones, es pasajero frente a la eternidad de Dios. Por eso, Pablo nos llama a vivir con ligereza del alma, sin apegos que nos distraigan de la verdadera meta. Glorificar al Señor en cada pensamiento, en cada relación y en cada decisión. El mensaje es claro. Ya sea casados o solteros, libres o siervos. Todos pertenecemos a Cristo. Y nuestra mayor vocación es amarle con todo el corazón. Reflexión. El mensaje de Pablo es un canto a la libertad del alma que vive para Dios. No se trata de elegir entre casarse o permanecer soltero, sino de descubrir que, en cualquier estado, el corazón puede ser un santuario de fidelidad, pureza y amor verdadero. El matrimonio no es una carga, sino un compromiso sagrado que refleja el amor de Cristo por su Iglesia. Un amor que sirve, perdona y persevera. Y la soltería no es ausencia ni soledad, sino una oportunidad preciosa para vivir en comunión íntima con el Señor. Entregando cada momento, cada pensamiento, cada anhelo al propósito divino que da sentido a nuestra existencia. Pablo no impone una forma de vida, sino que nos invita a vivir con madurez espiritual. Nos recuerda que la plenitud no depende del estado civil, sino de la profundidad de nuestra relación con Dios. Un alma que ama al Señor puede florecer en cualquier estación. Porque la raíz de su gozo no está en las circunstancias, sino en Cristo mismo. Cada vida tiene su propósito divino. Y cada corazón, su manera única de glorificar a Dios. El que ama fielmente en el matrimonio refleja la ternura del Salvador. El que sirve desde la soltería demuestra la devoción de un corazón indiviso. Ambos caminos, distintos en forma pero iguales en valor, conducen al mismo destino, honrar al Dios que nos llamó a su luz. El apóstol nos recuerda que lo importante no es la condición en la que estamos, sino la disposición del corazón que sirve, ama y confía. Porque cuando el creyente comprende esto, encuentra paz donde antes había inquietud, y propósito donde antes había duda. El alma que se entrega a Cristo descubre que cada día, cada elección y cada etapa de la vida pueden ser actos de adoración. No importa si se vive acompañado o en silencio, si se comparte el hogar o se sirve en soledad. En todo, Cristo puede ser el centro y la fuente del gozo verdadero. Vivir en Cristo significa hallar plenitud en cualquier camino que Él nos haya trazado. Significa confiar en que su voluntad, aunque a veces misteriosa, siempre conduce a la vida, a la paz y al amor que no pasa. Y así, el alma aprende a decir con serenidad: Señor, sea cual sea mi estado. Mi vida es tuya, mi propósito eres tú. Y mi gozo está en servirte con todo mi corazón. Conclusión. La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio y la vida cristiana nos recuerda que todos somos llamados a servir a Dios desde donde estamos. Cada historia, cada hogar, cada corazón forma parte de un gran propósito divino que entreteje nuestras vidas con la eternidad, ya sea en la unión matrimonial o en la soltería consagrada. Lo esencial es vivir con amor, con entrega y con una fe que transforme lo cotidiano. Porque cuando Cristo ocupa el centro, el trabajo se convierte en servicio. La rutina se vuelve adoración. Y el amor humano refleja el amor eterno del Creador. El Señor no mira nuestra posición, sino nuestro corazón. Él conoce los anhelos, las luchas y las alegrías de cada uno de sus hijos. Y cuando ese corazón está lleno de su espíritu, cada acto, cada palabra y cada relación se convierten en una ofrenda viva. Un testimonio del poder transformador del Evangelio. El matrimonio, vivido con fidelidad, se vuelve un reflejo del pacto de Cristo con su Iglesia, un amor que perdura, perdona y restaura. La soltería, abrazada con fe, se transforma en una danza de libertad espiritual, donde el alma encuentra su plenitud en la comunión con Dios. Permanece en el estado en que fuiste llamado.
Estas palabras no son una limitación, sino una invitación. A confiar en la soberanía de Dios. A descansar en su tiempo perfecto. Y a descubrir que, donde Él nos ha puesto, también nos ha bendecido con propósito y gracia. Que el Espíritu Santo nos enseña a glorificar al Señor. En cada etapa de la vida. En la alegría y en la espera. En la compañía y en el silencio. Hasta el día en que estemos plenamente unidos con Él. En amor eterno y perfecta comunión. Porque al final, todo amor verdadero nace de Dios. Y todo corazón fiel encuentra su descanso en Él. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 5. La libertad cristiana y el amor al prójimo. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1. Introducción. La vida en Cristo nos concede una libertad preciosa. Una libertad que no se mide por lo que podemos hacer, sino por la gracia que nos ha sido dada. Es la libertad de la conciencia limpia, del perdón, y del amor que transforma el corazón y nos enseña a vivir para Dios. Pero el apóstol Pablo nos recuerda una verdad profunda. La libertad cristiana no es una puerta abierta a la indiferencia, sino un llamado a actuar con responsabilidad y amor hacia los demás. En su carta a los Corintios, Pablo responde a una pregunta que generaba confusión y división. ¿Debería un creyente comer lo sacrificado a los ídolos? Detrás de esa cuestión cultural, el apóstol revela un principio universal y eterno. La verdadera libertad no se mide por el conocimiento que poseemos, sino por el amor con el que tratamos a nuestro prójimo. Porque el conocimiento puede engrandecer el ego, pero el amor edifica el alma. Y aunque todo no sea lícito, no todo conviene. Porque la madurez espiritual se refleja en cómo usamos nuestra libertad para el bien del otro. El llamado de Cristo es claro. Que cada decisión esté guiada por una conciencia sensible, por un corazón compasivo, y por el deseo de no ser tropiezo a nadie, sino instrumento de edificación y paz. Escuchemos juntos este mensaje que sigue resonando a través de los siglos. Una invitación a vivir la libertad en el amor, y a reflejar el corazón de Cristo en cada acción, en cada palabra, y en cada relación que cultivamos. La libertad cristiana y el amor al prójimo. Primera de Corintios capítulo 8 al capítulo 10. El apóstol Pablo inicia este tema con una afirmación que revela el corazón de su enseñanza. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Con estas palabras, Pablo nos invita a mirar más allá del simple entendimiento intelectual. Saber mucho no garantiza sabiduría. El conocimiento sin amor puede levantar muros de orgullo. Pero el amor derriba barreras y construye puentes de comunión. En la iglesia de Corinto, algunos creyentes comprendían que los ídolos no tenían poder real. Sabían que comer carne ofrecida a ellos no alteraba su fe ni su comunión con Dios. Sin embargo, otros hermanos, con una conciencia más sensible, veían esas prácticas como una ofensa y se escandalizaban. Por eso Pablo les exhorta con ternura y firmeza. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. La libertad cristiana es un don precioso, pero también una responsabilidad sagrada. Si la usamos sin amor, puede herir, confundir o alejar a otros del Evangelio. Pero si la guiamos por el amor, se convierte en testimonio, en edificación, en vida. Pablo no solo enseña con palabras, sino con su propio ejemplo. En el capítulo 9, recuerda a los corintios que, aunque tiene derecho a ser sostenido por su ministerio, renuncia voluntariamente a ese derecho por amor al Evangelio. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19. Aquí vemos la verdadera libertad en acción. No la libertad de hacer lo que quiero, sino la libertad de renunciar por amor, de servir sin buscar recompensa, de entregar sin exigir nada a cambio. Pablo transforma su libertad en servicio, su derecho en oportunidad para glorificar a Cristo.
Cada renuncia que hace está motivada por una causa más grande: el bien del prójimo y la expansión del reino de Dios. Más adelante, el apóstol lanza una advertencia sabia y necesaria: que nadie use la libertad como pretexto para el pecado. Recuerda la historia de Israel, un pueblo que vio milagros extraordinarios. Y, aún así, cayó en idolatría y desobediencia. Por eso advierte: así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. La verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en la confianza propia, sino en la dependencia diaria de Dios. Y con ternura, Pablo añade una promesa llena de consuelo: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Al final, Pablo resume toda su enseñanza en una frase luminosa. Una regla dorada para todo creyente. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. En esas palabras se encierra el corazón de la libertad cristiana. Vivir de tal manera que todo, cada acción, cada palabra, cada decisión, refleje el amor de Cristo y glorifique su nombre. La libertad que el Señor nos da no es para vivir centrados en nosotros mismos, sino para amar más, servir mejor y edificar con humildad. Porque cuando el amor guía nuestras elecciones, la libertad deja de ser un riesgo y se convierte en una ofrenda. Y cuando todo lo hacemos para la gloria de Dios, nuestra vida entera se vuelve un acto de adoración. Reflexión. El conocimiento puede hacernos sentir fuertes, pero solo el amor nos hace verdaderamente sabios. El apóstol Pablo nos recuerda que la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto amamos. Porque el conocimiento, sin amor, puede convertirse en orgullo. Pero el amor, incluso con poco conocimiento, puede transformar vidas. La libertad en Cristo no es una bandera que ondeamos para imponer nuestras opiniones, ni una excusa para vivir sin límites. Es un regalo divino que debe usarse con responsabilidad, humildad y ternura. Cada decisión que tomamos, cada palabra, cada gesto, cada elección silenciosa, tiene un impacto espiritual. Una huella invisible que puede acercar o alejar a otros del amor de Dios. Por eso, el creyente maduro no se pregunta solo: ¿puedo hacerlo? Sino: ¿esto edifica a mi hermano, esto honra al Señor? El amor se convierte en la brújula del corazón cristiano. Es la medida de nuestras acciones, la fuerza que guía nuestras renuncias, y la prueba genuina de nuestra fe. El amor no busca su propio bien. No presume, no exige derechos, sino que se entrega, comprende y construye puentes donde otros levantan muros. Y es ahí donde comprendemos el verdadero poder del Evangelio. No en tener razón, sino en reflejar a Cristo con cada decisión. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener la fuerza para hacer lo correcto. Una libertad guiada por el amor es una libertad que sana, que inspira y que une. Esa fuerza nace del amor de Cristo, quien, siendo libre, se hizo siervo por nosotros. Quien, siendo el Hijo de Dios, tomó forma de siervo, para mostrarnos que la grandeza del reino se revela en la humildad. Así aprendemos que vivir en libertad no significa pensar solo en nosotros, sino vivir conscientes del otro, sirviendo con gozo, edificando con compasión, y reflejando, en cada paso, el corazón de Jesús. Porque el amor no busca su propio camino. El amor guía hacia la cruz. Y en la cruz encontramos la libertad que nunca se pierde. La libertad de amar como Cristo nos amó. Conclusión. La enseñanza de Pablo sobre la libertad cristiana nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir guiados por el amor, conscientes de que cada acción puede edificar o afectar a otros. El creyente que ama no busca su propio beneficio, sino el bienestar del prójimo. Y al hacerlo, glorifica a Dios en lo pequeño y en lo grande. Porque la libertad sin amor fácilmente se convierte en egoísmo, en orgullo o en indiferencia.
Pero la libertad guiada por el amor se transforma en adoración viva. Una ofrenda diaria de nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestros gestos. Pablo nos llama a reflexionar sobre la manera en que usamos lo que Dios nos ha dado. Nuestra libertad, nuestros dones, nuestro conocimiento. Cada elección puede ser un testimonio de Cristo. O una piedra de tropiezo para otros. Por eso, la brújula del cristiano debe ser siempre el amor. Y la meta, glorificar a Dios en todo. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No es solo un mandato, sino un principio que resume la vida cristiana. Vivir con propósito, con humildad, con compasión y con amor incondicional. Que el Espíritu Santo nos guíe cada día. Para que nuestra libertad sirva para edificar. Para que nuestra vida refleje pureza y gratitud. Y para que cada acto, grande o pequeño, sea un reflejo de la gloria del Dios que nos hizo libres. Un Dios que nos llama a amar como Él ama y a vivir en verdadera libertad. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 6. Orden y conducta en el culto. Capítulo 11, versículo 2 al capítulo 14, versículo 40. Introducción. La iglesia de Corinto, vibrante en dones espirituales y fervorosa en su fe, enfrentaba también desafíos en su manera de adorar. Su entusiasmo, aunque sincero, a veces se veía empañado por la falta de orden y la búsqueda de protagonismo. El apóstol Pablo, con la sabiduría que viene del Espíritu Santo, les escribe para recordarles que el verdadero culto no se trata solo de manifestar poder espiritual, sino de reflejar el carácter santo y amoroso de Dios. En estos capítulos, Pablo trata con profunda sensibilidad temas que tocan el corazón de la vida congregacional. El respeto en la adoración, el significado sagrado de la cena del Señor, y la correcta administración de los dones espirituales. Cada enseñanza no busca limitar, sino encauzar, no reprender sin propósito, sino guiar hacia la madurez espiritual. Porque cuando la iglesia se reúne en armonía y en amor, el Espíritu de Dios se mueve con libertad y produce fruto eterno. El mensaje es claro, los dones no son para la exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en medio de todo, brilla una verdad suprema, el amor es el camino más excelente. Así, Pablo nos invita a examinar el corazón, a participar del culto con reverencia y a vivir cada acto de adoración como una ofrenda pura al Señor. Que al escuchar estas palabras, aprendamos que la verdadera libertad espiritual se expresa en el orden, la humildad y la comunión sincera con Dios y con los hermanos. Orden y conducta en el culto. El apóstol Pablo, con la sensibilidad de un pastor y la autoridad de un maestro, comienza recordando a la iglesia de Corinto la importancia del respeto y la honra dentro del culto. La adoración no debía ser un reflejo del desorden humano, sino del carácter santo y ordenado de Dios. Habla sobre las costumbres del velo y el orden entre el hombre y la mujer, no como una imposición cultural rígida, sino como una expresión de reverencia, humildad y reconocimiento del diseño divino. Cada detalle del culto, desde la manera de orar hasta la forma de participar, debía manifestar respeto, armonía y propósito. Porque donde hay orgullo o confusión, se pierde la esencia de la adoración verdadera, la gloria de Dios. Luego, Pablo dirige su atención a un asunto sagrado y profundamente espiritual, la Cena del Señor. Esta celebración, instituida por Cristo mismo, debía ser un momento de comunión, de memoria y de gratitud. Sin embargo, algunos en Corinto la habían distorsionado, convirtiéndola en una ocasión de división y desigualdad. Pablo los corrige con palabras firmes pero llenas de amor pastoral. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24. La mesa del Señor no es un acto ordinario, es un encuentro sagrado. En ella, el creyente recuerda el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo, reconociendo con gratitud el precio de su redención. Por eso, Pablo exhorta, examínese cada uno a sí mismo. No se trata de perfección, sino de sinceridad, no de mérito, sino de fe viva. Quien se acerca con un corazón limpio, encuentra gracia y renovación en la presencia del Señor. Más adelante, Pablo enseña sobre los dones espirituales.
profecía, sabiduría, fe, sanidades, milagros, lenguas e interpretación. Todos son manifestaciones del mismo Espíritu, obrando de diversas maneras para un mismo fin, edificar el cuerpo de Cristo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. El apóstol compara la Iglesia con un cuerpo, muchos miembros, pero un solo organismo, unidos por un mismo Espíritu. Cada creyente tiene un lugar, un don y una función, y ninguno puede considerarse superior a otro. El ojo necesita de la mano, y la cabeza del pie. La belleza del cuerpo de Cristo radica en la diversidad unida por el amor. En medio de esta enseñanza, Pablo se detiene para mostrar un camino más excelente, un sendero que da sentido a todos los dones, el camino del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. El amor, dice Pablo, es la esencia de toda vida espiritual. Es paciente y benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nunca deja de ser. Sin amor, la profecía se apaga, el conocimiento pierde propósito. Y el culto se convierte en un ruido sin alma. Pero cuando el amor gobierna, cada palabra, cada canto y cada don se convierten en adoración genuina. Finalmente, en el capítulo 14, Pablo enseña sobre el orden en la adoración comunitaria. Los dones deben manifestarse con sabiduría y propósito, de modo que toda la iglesia sea edificada. La profecía debe fortalecer, consolar y exhortar, las lenguas deben interpretarse para que todos comprendan. El apóstol recuerda un principio eterno. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. La presencia de Dios se revela en un ambiente de orden, de respeto y de armonía espiritual. Por eso, Pablo concluye su enseñanza con una instrucción que resume toda la esencia del culto cristiano. Hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40. Porque donde hay orden, hay honra. Donde hay amor, hay edificación. Y donde todo se hace para la gloria de Dios, el Espíritu Santo se mueve con poder y paz. Reflexión. El mensaje de Pablo es una invitación profunda a examinar el corazón con el que nos acercamos a la adoración. El orden no limita al Espíritu Santo, lo honra. Y el amor no sustituye los dones, les da propósito, dirección y vida. Cada palabra pronunciada en el culto, cada nota de alabanza, cada oración elevada al cielo, debe tener un mismo objetivo, glorificar a Cristo y edificar al cuerpo de creyentes. Porque la verdadera adoración no nace del ruido o del desorden, sino de la quietud del alma que reconoce la majestad de Dios. Pablo nos recuerda que el culto no es un escenario, ni la fe una representación. La adoración no es un espectáculo para el ojo humano, sino un encuentro sagrado donde el cielo toca la tierra. Cada corazón que se une en alabanza forma parte de una sinfonía divina, donde Cristo es el centro, el motivo y la razón. La comunidad de creyentes es un solo cuerpo. Cuando uno adora con sinceridad, todos son fortalecidos. Cuando uno se desvía hacia la vanagloria, el cuerpo entero sufre. Por eso, la madurez espiritual se demuestra no en cuántos dones poseemos, sino en cómo usamos esos dones para servir con humildad y amor. El orden en el culto no es una restricción, sino una expresión de amor y respeto hacia Dios y hacia los demás. Así como el universo entero sigue un diseño perfecto, también el pueblo de Dios es llamado a reflejar ese equilibrio en su adoración. El Espíritu Santo no se mueve en el desorden, sino en los corazones dispuestos, sensibles y obedientes. Adorar con orden es decirle a Dios: tú eres digno de mi atención, de mi tiempo, de mi reverencia. Y adorar con amor es decirle: de todo lo que soy, te pertenece. Que cada culto, cada reunión, y cada instante en la presencia del Señor se convierta en un acto de entrega sincera. No solo de labios, sino de vida. Porque la verdadera adoración no termina cuando la música cesa,
sino cuando el corazón sigue latiendo al compás del amor de Cristo. Conclusión. La enseñanza de Pablo sobre el orden y la conducta en el culto nos recuerda que la verdadera adoración no depende de rituales o estructuras, sino del corazón que se rinde por completo a Dios. El culto no es una rutina, sino un encuentro vivo con el Creador. Es el momento donde la tierra se une con el cielo, y donde los creyentes, como un solo cuerpo, levantan una sola voz para exaltar su nombre. Cada don, cada palabra, cada gesto encuentra su propósito más elevado cuando está guiado por el amor. Porque sin amor, los dones se vuelven ruido vacío. Pero con amor, se transforman en melodías del cielo que tocan el alma y edifican la iglesia. Pablo nos enseña que el orden no limita al Espíritu Santo, sino que lo manifiesta con claridad y belleza. El Espíritu se mueve con libertad donde hay corazones humildes, donde reina la paz, y donde todo se hace para la gloria del Señor. Hágase todo para edificación. Estas palabras resumen la esencia del culto cristiano. Que cada expresión, cada servicio y cada acto de fe nazca del amor y conduzca a la unidad. Que el Espíritu Santo nos guíe a adorar con reverencia, a servir con entrega y a mantenernos firmes en la comunión del amor. Que nuestras reuniones sean reflejo de su presencia, nuestros cánticos eco de su gracia, y nuestras vidas, una continua adoración. Hasta el día en que, ante el trono del Cordero, adoremos eternamente en perfecta unidad, donde el amor nunca dejará de ser, y la gloria de Dios llenará todo en todos. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 7. La resurrección de Cristo y de los creyentes. Capítulo 15, versículo 1 al 58. Introducción. La resurrección de Cristo es el corazón palpitante del Evangelio. Es el amanecer que disipa toda oscuridad, la promesa que transforma la derrota en victoria, y la verdad que da sentido eterno a nuestra fe. Sin ella, la fe sería vana, la esperanza vacía, y la vida cristiana carecería de propósito. Pero con la resurrección, todo cambia, la cruz deja de ser símbolo de muerte, y se convierte en el trono de la victoria divina. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo defiende con pasión esta verdad fundamental. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta no es una historia simbólica ni un relato lejano, sino la realidad más poderosa que ha tocado la historia humana. Cristo resucitó como primicias de los que durmieron. Él abrió el camino hacia una vida incorruptible. Una existencia gloriosa que trasciende el tiempo, el dolor y la muerte. Así, este capítulo no solo proclama una verdad teológica, sino que ofrece una esperanza viva a cada creyente. Nos invita a mirar más allá del sufrimiento y de la tumba, a fijar la mirada en la gloria que nos espera, y a proclamar con certeza: porque Él vive, también nosotros viviremos. Comienza, entonces, este viaje por el mensaje de la resurrección. Una verdad que transforma el corazón, renueva la esperanza, y nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Cristo y de los creyentes. El mensaje de la resurrección es el corazón del Evangelio. Pablo, con voz llena de convicción y fe, recuerda a los corintios el fundamento de toda esperanza cristiana. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Esta no es una declaración simbólica ni una idea poética. Es la proclamación de un hecho real, histórico y glorioso. Jesús resucitó verdaderamente, venciendo el poder del pecado y de la muerte. El apóstol continúa recordando los testimonios que confirman esta verdad. Cristo fue visto por Cefas, luego por los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales aún vivían cuando Pablo escribió estas palabras. Finalmente, con humildad y gratitud, declara: después fue visto por mí, como a un abortivo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. El encuentro de Pablo con el Cristo resucitado transformó por completo su vida. De perseguidor,
se convirtió en testigo. De enemigo, en mensajero del Evangelio. Y así, su voz se une a la de todos los testigos que vieron al Señor vivo, proclamando que la tumba está vacía y que la vida ha triunfado. Pero en la iglesia de Corinto había quienes dudaban de la resurrección de los muertos. Pablo, con firmeza y claridad, los enfrenta con una verdad contundente. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería solo una filosofía moral. Una esperanza sin base. Una llama sin fuego. Pero Cristo resucitó. Y porque Él vive, la fe tiene poder, la esperanza tiene fundamento. Y el futuro tiene sentido eterno. Pablo declara entonces que Jesús no solo resucitó, sino que lo hizo como primicias de los que durmieron. Como el primero de una gran cosecha de resurrección que incluirá a todos los creyentes. Así como por un hombre, Adán, entró la muerte. Por otro hombre, Cristo, vino la vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. La muerte ya no es el final, sino la puerta hacia una existencia gloriosa. Cristo abrió el camino y nos promete que lo seguiremos hacia la victoria eterna. Para explicar este misterio, Pablo usa una imagen llena de belleza y sabiduría. La del grano de trigo que cae a tierra y muere para producir fruto. Así también, el cuerpo humano, frágil y limitado, será transformado por el poder de Dios. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44. La resurrección no es un simple regreso a la vida terrenal, sino una transformación gloriosa. El cuerpo del creyente será revestido de inmortalidad, libre del dolor, del tiempo y de la muerte, reflejando la luz y la perfección del Cristo resucitado. Y cuando ese día llegue, cuando todo sea renovado, cuando la creación entera sea liberada de la corrupción, se escuchará el canto eterno de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. La muerte será absorbida por la vida. Y lo que antes era motivo de temor se convertirá en motivo de adoración. El pecado habrá sido vencido para siempre. Y Cristo reinará en gloria inextinguible. Por eso, Pablo concluye este capítulo con una exhortación que resuena a través de los siglos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. La certeza de la resurrección nos llama a vivir con fidelidad y esperanza. Nos anima a servir con gozo, a soportar las pruebas con fe. Y a mirar al futuro con la seguridad de que, en Cristo, la victoria ya está ganada. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Él resucitó, la muerte ha perdido su poder. Y porque su tumba está vacía, nuestro corazón puede descansar en la promesa eterna de la vida que nunca se apaga. Reflexión. La resurrección de Cristo no es solo una doctrina, es una experiencia viva. No es una verdad lejana que se estudia, sino una realidad que se vive. Cada vez que creemos en medio de la duda. Cada vez que elegimos perdonar cuando el corazón quiere rendirse. Cada vez que seguimos adelante confiando en Dios a pesar del dolor. Participamos de esa vida nueva que el Señor nos dio el día en que venció la muerte. Pablo nos enseña que la tumba vacía no marca el final de la historia, sino el amanecer de una eternidad gloriosa. Allí, donde el mundo vio derrota, Dios reveló victoria. Donde hubo silencio, nació una nueva canción. Y donde hubo lágrimas, brotó la esperanza que no muere. Cada creyente lleva dentro de sí una chispa de esa resurrección. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita ahora en nosotros, renovando nuestra fe,
sanando nuestras heridas y dándonos la fuerza para levantarnos una y otra vez. La resurrección nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra, que la oscuridad no puede apagar la luz, y que la muerte no puede detener el amor eterno de Dios. Cada día, el Espíritu Santo obra en nosotros esa resurrección interior. Cuando elegimos la esperanza sobre el miedo, la fe sobre la duda, y el amor sobre la indiferencia. Así, vivimos anticipando el día glorioso, en que todo lo corruptible será transformado en incorruptible, y todo lo mortal en inmortal. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Y mientras caminamos en esta tierra, su vida resucitada late en nosotros, recordándonos que cada amanecer es una promesa cumplida, y que la eternidad ya comenzó en el corazón que cree. Conclusión. La enseñanza de Pablo sobre la resurrección es la proclamación más gloriosa de toda la fe cristiana. La vida ha vencido a la muerte, y el amor de Dios ha triunfado para siempre. Cristo resucitó, y con él resucitaremos también nosotros. Su tumba vacía es el eco eterno de una promesa cumplida. La muerte no tiene la última palabra. El poder del pecado fue quebrado, y la esperanza se levantó con fuerza invencible. Pablo nos recuerda que esta victoria no es solo futura, sino presente. La resurrección no es solo un evento del pasado, sino una realidad que transforma nuestra vida hoy. Cada acto de fe, cada oración, cada gesto de amor, es una pequeña resurrección que anticipa la gloria venidera. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Estas palabras resuenan como un canto de eternidad. Un himno que atraviesa los siglos y llena el alma del creyente con esperanza. La victoria no pertenece al hombre, sino a Dios. Y en Cristo, esa victoria nos ha sido concedida como don y herencia. Que esta verdad llene nuestro corazón de paz, de gratitud profunda y de una fe que no se rinde. Que vivamos cada día como testigos del poder del Cristo resucitado, llevando su luz en medio de la oscuridad, su consuelo en medio del dolor, y su esperanza en medio del mundo que aún anhela redención. Porque llegará el día en que la muerte será solo un recuerdo. El llanto cesará, y la vida eterna brillará en todo su esplendor. Allí, en la presencia del Cordero glorificado, nuestros labios repetirán por siempre: Cristo vive, y su victoria es eterna. Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 8. Instrucciones finales y bendición. Capítulo 16, versículo 1 al 24. Introducción. Al cerrar su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo deja una serie de instrucciones que, aunque parecen prácticas y cotidianas, revelan el corazón de una vida cristiana madura y comprometida. En estas líneas finales, Pablo nos muestra que la espiritualidad no se reduce a los grandes momentos de revelación o a los milagros impresionantes, sino que se expresa profundamente en los detalles sencillos de la vida. En la forma en que administramos lo que Dios nos ha dado, en la manera en que tratamos a los demás, y en cómo permanecemos firmes cuando la fe es probada. Habla de la generosidad como un acto de amor, de los saludos como expresión de comunión sincera, de la firmeza en la fe como una postura necesaria en un mundo lleno de incertidumbre, y del amor como la marca principal de todo seguidor de Cristo. Estos últimos versículos no son simples despedidas. Son un suave recordatorio de que la fe se vive en lo diario. En cómo damos, cómo servimos, cómo saludamos y cómo amamos. Aquí encontramos el latido pastoral de Pablo. Su deseo genuino de ver a la Iglesia crecer, perseverar y reflejar a Cristo en cada área de su vida. Escuchemos este cierre lleno de ternura pastoral y sabiduría espiritual. Mientras Pablo nos guía hacia una vida marcada por la gracia del Señor Jesús. Una vida en la que cada acción, por sencilla que parezca, se convierte en una ofrenda para la gloria de Dios. Instrucciones finales y bendición. Pablo inicia este capítulo con un llamado profundo a la generosidad. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Primera de Corintios capítulo 16,
versículo 1. La ofrenda no es solo un acto económico, es un gesto de unidad, compasión y amor práctico hacia los hermanos que sufren necesidad. Pablo enseña que debe hacerse con orden, con constancia, y con un corazón agradecido. Dar no es una obligación fría, sino una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo, quien se dio a sí mismo por amor. Así, cada creyente es invitado a apartar algo según haya prosperado, recordando que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que compartir es un acto de adoración silenciosa. Después, Pablo abre su corazón y comparte sus planes de viaje. Habla con sinceridad, mostrando que su ministerio no es improvisado ni apresurado, sino guiado con sensibilidad por el Espíritu Santo. Expresa su deseo de visitar Corinto, pero solo cuando pueda hacerlo con el tiempo suficiente para servir y edificarlos. Para Pablo, la presencia pastoral no es una visita rápida, sino un encuentro profundo. Cada viaje es oración, discernimiento y propósito. Menciona también a Timoteo, un joven siervo fiel, y anima a la iglesia a recibirlo sin temor, honrándolo como a quien verdaderamente hace la obra del Señor. Habla de Apolos con respeto y libertad, reconociendo que cada ministro tiene su tiempo, su ritmo y su llamado. Estas palabras reflejan una iglesia viva. Hermanos que se apoyan, ministros que colaboran. Y corazones unidos en un mismo Señor. En este punto, Pablo deja una exhortación que resuena a través de los siglos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. Aquí, cada verbo es una invitación. Velad, manteneos despiertos, espiritualmente atentos. Estad firmes, no vaciléis ante la presión o la oposición. Esforzaos, caminad con valentía, con carácter, con perseverancia. Haced todo con amor, que cada acción esté impregnada del Espíritu de Cristo. Sin amor, la fe se vuelve dura. Con amor, la fe se vuelve fuerte. Pablo continúa mencionando a la familia de Estéfanas, primeros frutos de Acaya, recordando su entrega y dedicación. Invita a la iglesia a reconocer y honrar a quienes sirven con fidelidad. Esta honra no es humana, sino espiritual, un reconocimiento al sacrificio y al servicio desinteresado. A medida que el capítulo se acerca al final, el tono se vuelve más personal y afectuoso. Pablo les envía saludos de las iglesias de Asia, de Aquila y Priscila, y de la iglesia que se reúne en su casa. Estos saludos muestran que la iglesia no es un grupo aislado, sino una familia extendida, unida por una misma fe y un mismo espíritu. Cada saludo es una muestra de amor fraternal. Un puente entre comunidades. Una afirmación de que en Cristo somos uno. Luego Pablo pronuncia una advertencia sincera y solemne. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. No es una amenaza, sino un recordatorio serio. El amor por Cristo es el fundamento de toda verdadera fe. Y la esperanza del retorno del Señor da forma a la vida cristiana. Finalmente, el apóstol cierra con palabras que han consolado a la iglesia por siglos. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 23 y 24. Es más que una despedida. Es un abrazo espiritual. Es una bendición que fluye desde un corazón pastoral hacia todos los que escuchan. Una bendición que envuelve, que anima y que recuerda que la gracia de Cristo es suficiente para cada día, y que el amor de Dios nos acompaña hasta el fin. Reflexión. En estas palabras finales descubrimos que la vida cristiana no se sostiene solo en grandes doctrinas, sino también en la sencillez de la comunión diaria. En cómo damos, cómo servimos, y cómo nos tratamos los unos a los otros. La fe no se demuestra únicamente en los momentos solemnes del culto, sino en los pequeños gestos que suceden en silencio. Una mano extendida. Una palabra de ánimo. Un saludo lleno de afecto. Una oración hecha con sinceridad. La fe madura aprende a velar sin miedo, porque sabe que Dios guarda de día y de noche. Aprende a trabajar sin cansancio, porque el servicio es fruto del amor y no de la obligación.
y aprende a amar sin medida. Porque el amor es la esencia misma del Evangelio. Pablo nos recuerda que, entre saludos, ofrendas y viajes, la Iglesia vive su verdadera espiritualidad. No en lo espectacular, sino en lo cotidiano. No en la apariencia, sino en la entrega. No en discursos, sino en acciones que revelan a Cristo. Una espiritualidad con manos que ayudan, que abrazan, que levantan al caído. Una espiritualidad con corazones que honran, que reconocen el esfuerzo de quienes sirven, que valoran la fidelidad en lo oculto. Una espiritualidad con vidas que reflejan la gracia del Señor Jesús, que caminan con humildad, que sirven con alegría, y que descansan en la promesa de su amor eterno. Estas palabras finales de Pablo son un recordatorio dulce y firme. La fe se vive en comunidad, y la gracia se expresa en cada relación que construimos, en cada obra de amor que realizamos, y en cada paso que damos siguiendo al Maestro. Conclusión. El cierre de esta carta nos invita a vivir una fe que se expresa con amor, a mantenernos firmes en medio de las pruebas, y a caminar siempre en la gracia del Señor. Pablo no termina con órdenes rígidas, sino con un retrato vivo de cómo se ve una iglesia madura. Una comunidad generosa, unida, vigilante, y profundamente arraigada en el amor de Cristo. Cada consejo, cada saludo y cada exhortación de Pablo es un recordatorio de que la comunión cristiana es un regalo sagrado, un reflejo de la unidad del cuerpo de Cristo, y una muestra tangible del reino de Dios en la tierra. En sus palabras finales, Pablo deja una bendición que no se desgasta con el tiempo. Una frase que ha cruzado generaciones y sigue tocando corazones con la misma fuerza. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. La gracia que perdona. La gracia que transforma. La gracia que sostiene al cansado y renueva al que ha perdido fuerzas. Una bendición que atraviesa los siglos, envolviendo a cada creyente con esperanza, fortaleza y paz. Que vivamos bajo esa gracia cada día, dejando que guíe nuestras decisiones, impulse nuestro servicio y fortalezca nuestra fe. Que amemos sin reservas, sirvamos con humildad y permanezcamos firmes en la verdad del Evangelio, hasta el día en que estemos unidos para siempre, en la presencia gloriosa de Cristo, donde no habrá más despedidas, solo gozo eterno en su amor.